Para esta segunda clase vamos a desarrollar una hoja que nos represente un presupuesto. Pongan mucha atención en lo que hay que hacer. Esta clase lo que busca es que repases cómo hacer fórmulas para cálculos que se repiten cotidianamente en algunos formatos estandarizados, es decir, formatos que ya de por sí existen. Para poder desarrollar este ejercicio deberás conocer cómo se hace una combinación de celdas, personalizar formatos y cambiar ancho de columnas, así como la inserción de fórmulas y el uso del asistente de funciones. Al igual que la clase anterior, aquí te presento la manera en la que se va a evaluar el ejercicio. Nota que los porcentajes varían un poco respecto a la clase anterior. Esto es porque hay más elementos de evaluación. Chécalos muy bien, no vaya a ser que pierdas puntaje importante. Bien, comencemos. En la primera hoja deberás transcribir los títulos de las columnas y de las celdas tal como se ven aquí. Fíjate muy bien en la ubicación para que después puedas hacer los cambios que se soliciten. En este segundo paso vamos a aplicar la combinación de celdas. Ve seleccionando por pares, es decir, A1 y B1 y utiliza combinación de celdas. Repite lo mismo para las parejas A2 y B2, A3, B3 y A4, B4, de manera que se junten como si fuera una sola celda muy ancha. Bien, en este paso 3 se hace algo similar al anterior, solo que ahora ocuparemos conjuntos de 3 celdas. En esta ocasión, D1, E1 y F1 serán el primer grupo a combinar. Después repite lo mismo con los conjuntos D2, E2, F2, D3, E3, F3 y D3, E4, F4. Nota que no quedan centradas, es decir, después de combinar deberás cambiar la alineación hacia la izquierda. Esto para las celdas combinadas tanto en el paso 2 como en este paso 3. Para el cuarto paso, simplemente deberás seleccionar el rango de A1 a A4 y cambiarle el color del relleno de las celdas por un tono verde parecido al que se muestra en la imagen y además aplicando un borde de cuadro grueso en todo alrededor de la selección. En este quinto paso, simplemente vamos a repetir lo mismo del anterior, solo vamos a cambiar el tono de relleno y el rango que se va a sombrear. Este rango será de D1 a D4, es decir, las celdas que combinamos en pasos anteriores. El borde es el mismo, un cuadro grueso en todo alrededor de la selección. Continuamos cambiando rellenos, bordes y algunos otros formatos sencillos. Del rango A7 a E7, rellena con color amarillo, coloca bordes alrededor gruesos, bordes interiores delgados, también aplica negritas al texto y céntralo. Fíjate muy bien en las opciones, no todo está en los botones. Bueno, ahora vamos a jugar un poco con otras celdas. Seleccionar el rango desde A8 hasta E17 para poder cambiarle los bordes exteriores gruesos e interiores delgados. Lo mismo vamos a hacer para el rango D18 y E18. Lo tenemos que hacer en dos partes para que las líneas que separan las secciones de la hoja se vean de diferentes gruesos. Ahora apliquemos sombreado o relleno al otro conjunto de celdas tal como se ve en la imagen. Fíjate bien que de E8 a E17 tiene un tono anaranjado claro y la celda E18 lo tiene un poco más fuerte. Además, el ancho de la columna A así como el de la columna B han cambiado. A se reduce a 9 y B se amplía hasta 15.
Continuemos. Ahora vamos a crear una fórmula en la celda E8 que nos dé el resultado de multiplicar la cantidad por el precio, es decir, lo que esté en C8 por lo que esté en D8. Una vez que la fórmula esté creada, puedes copiarla hacia abajo hasta llegar a E17. Ten mucho cuidado cómo la copias, pues puedes perder algunos formatos como los bordes o el relleno. Si el resultado te aparece en 0 tal como en nuestra imagen, significa que está bien hecha. ¿Por qué? Nuevamente, te repito, la fórmula se crea, pero las celdas al no tener datos, pues dan resultado de 0. Eso se modificará cuando probemos nuestra práctica. Bien, en la celda E18 vamos a crear, utilizando el asistente para funciones, una fórmula que nos permita calcular el total de la suma de las celdas desde E8 hasta E17. Es una fórmula muy sencilla que utilizamos en las clases en el salón. Recuerda, el uso del asistente es muy importante y te ayudará a simplificar muchos pasos en la elaboración de fórmulas, aunque no siempre es la herramienta más adecuada para crear las mismas. Bueno, hemos llegado al último paso. Vamos a probar nuestra hoja de cálculo. Para ello, ingresa algunos datos inventados como lo hice yo. Los más importantes son los datos que anotes en la columna de cantidad y los que anotes en la columna de precio, pues ellos determinan el resultado de la fórmula en E8 y hasta E17. Asimismo, también el resultado de E18 se verá modificado con cada dato que tú anotes en las columnas de cantidad y precio. Verifica el nombre de tu libro como Práctica 2 y tus iniciales comenzando por apellido. No olvides subirlo a tu Google Drive y, para que no haya problemas, compartirlo utilizando el correo electrónico que corresponde a tu grupo. Al igual que en la práctica anterior, aquí te marco en dónde puedes buscar ayuda para poder desarrollar esta práctica. Bien, encarguemos la tarea. Al igual que en la práctica anterior, a esta, en la primera hoja deberás cambiar el nombre por el de presupuesto. Después, ubícate en la celda D2 y ahí escribe tu nombre completo comenzando por apellidos. Posteriormente, imprime todo, procurando que no ocupe más de media hoja carta, y activa en la impresión que se muestren las filas y las columnas. Si no lo encuentras en impresión, probablemente esté en la sección de diseño de hoja. Finalmente, recorta tu impresión y pégala en una hoja nueva, anotando hasta arriba de la misma la fecha en la que entregas la tarea. Y debajo de la imagen que has pegado, copia la tabla que aparece aquí, en donde escribes la referencia de las fórmulas que utilizaste para desarrollar tu ejercicio. Recuerda que la acción yo la describo de una manera general. Tú puedes describirla de otra manera si así te parece. Si no, puedes copiar esta misma. Bueno, con esto terminamos el repaso de las 2 clases de esta semana. Espero tus tareas en mi correo para poder revisarlas y aplicar criterios correspondientes a la misma.